GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Amigas, amigos, seguidores de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre conectados a las redes sociales. Estamos en Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con esto saludamos con nuestro invitado y con nuestro compañero Fernando García. Fernando, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador este viernes 16 de julio del 2021. Este día vamos a hablar sobre un tema importante y preocupante que son los correos nacionales, para lo cual he invitado esta noche al señor Héctor Mesa. Él es presidente de la Asociación de Ex Trabajadores de los Correos del Ecuador. Recordemos que en el 2019, el entonces presidente Lenín Moreno, mediante un decreto, dispuso la liquidación de algunas empresas emblemáticas del país, como los Correos Nacionales, la empresa TAME, los ferrocarriles y otras empresas. Recordemos asimismo que los Correos Nacionales son patrimonio del Ecuador porque datan de hace 190 años, pero más atrás de eso, en la colonia, a fines de la colonia, en 1794, ya comenzaron los correos nacionales en lo que hoy es el Ecuador. Y el 2 de mayo de 1831, el gobierno del presidente Juan José Flores determinó los correos nacionales del Ecuador. Es decir, tiene 190 años, se cumplió hace poco. Para hablar de este tema, para hablar de los correos, para hablar de la situación de los trabajadores, para hablar por qué se da la liquidación y la crisis de los correos nacionales, saludo cordialmente a Héctor Mesa, presidente de la Asociación de Ex Trabajadores de los Correos Nacionales. Don Héctor, buenas noches, mucho gusto, ¿cómo está usted? Buenas noches, Luis Fernando Galo, qué alegría estar con ustedes esta noche y muchas gracias por la oportunidad. Usted representa este rato a los trabajadores, ex trabajadores. ¿Cuántos trabajadores son parte de esta asociación, Héctor? Actualmente nosotros estamos en la asociación más de 240 personas que nos hemos unido con la intención de defender los derechos que fueron vulnerados al momento del cierre de la empresa. ¿Cómo está la situación ahora mismo de los correos nacionales? Porque desde el 2019 está de tubo en tubo la liquidación, los problemas laborales, y el presidente Guillermo Lasso, en días pasados dispuso un nuevo decreto para dar un año más de plazo para la liquidación de los correos. Yo le digo, un año más de agonía y de angustia para ustedes y para los correos nacionales. ¿Cómo está la situación? Bueno, sí, exactamente. Bueno, precisamente en el mes de mayo del 2020, el presidente ejecutivo elaboró el decreto 1056, con el cual ordenó el cierre de la empresa de correos. Lamentablemente, hasta la presente fecha, como ustedes, es sabido por la opinión pública, la empresa de correos sigue funcionando. Actualmente existen 3 empresas de correos. Correos del Ecuador EP, ya que existen muchas personas que todavía trabajan bajo esa denominación. Correos del Ecuador en liquidación, que se formó con la intención de cerrar la empresa y que lo único que actualmente está haciendo es continuar con el trabajo que realizábamos como Correos del Ecuador. Y la empresa de servicios postales del Ecuador, empresa que se creó haciendo un copy-paste de lo que fue Correos del Ecuador en su momento para continuar las operaciones.
Esto se da ya que al elaborar el decreto 1056 no se dieron cuenta que por todos los compromisos internacionales que tenía Correos del Ecuador no se podía cerrar la empresa. Además de eso, en el mes de febrero, le convencen al presidente de la República de que emita un nuevo decreto, el 1244, con el cual cambia la figura del cierre de correos y él habla ahora de una escisión, es decir, dividir la empresa en dos para mantener el servicio postal universal, que como ustedes saben, es el servicio más económico a nivel mundial y que por los compromisos con la UPU, compromisos con la UPAEB acá en Latinoamérica, que son organismos de control a nivel mundial de lo que es el servicio postal, deben mantenerse. La intención del decreto 1056 fue de extinguir correos y privatizar una empresa de courier, la entrega del SPU, que es el Servicio Postal Universal. Como le digo, que el compromiso de este servicio es llegar al punto más recóndito del país con un servicio económico. Lamentablemente, este servicio no es de apetencia de los couriers privados, ya que el valor que se cobra es el más bajo de todos los servicios postales. Por eso, viendo que no pudieron cerrar la empresa, ya que no hubo ninguna empresa que quiera hacerse cargo de esta nueva, de este servicio, le convencen al presidente de la República que con decreto 1244, como le explicaba, crea una nueva figura. Actualmente el presidente Guillermo Lasso ha firmado un decreto ejecutivo con el cual le da un año más a la liquidación de las empresas públicas. ¿Cómo entendemos nosotros esto? Están buscando el modo de cómo cerrar correos, cómo cerrar TAME, cómo cerrar ferrocarriles, o a su vez buscando otra figura para mantener este servicio, pero el daño está hecho, ya que han dejado sin trabajo en lo que es Correos del Ecuador a más de 1.200 personas. Señor Mesa, yo he dicho en mi titular que la liquidación de los correos es inconstitucional, ilegal e inhumano. Hay violación de la ley, violación de la Constitución y vulneración de los derechos de los trabajadores. Así es. En lo que corresponde a los trabajadores, nosotros fuimos sacados de la institución con la figura de despido intempestivo y desahucio. Esto es una figura que consta en el Código de Trabajo. Lamentablemente, las empresas públicas en sus reglamentos y normas es un híbrido entre lo que es el Código de Trabajo, la LOEP y la LOCEP. Esto ha hecho que al momento de las autoridades calcular las liquidaciones, no consideraron que dentro del reglamento interno de talento humano habla del desahucio y despido intempestivo, pero dándole la figura de cálculo de liquidaciones considerando lo que dice los mandatos 2 y 4, en los cuales se habla de 5 a 7 remuneraciones básicas unificadas por año de servicio para el desahucio y despido intempestivo o para la compra o supresión de partida. Eso es lo que hicieron ellos, atentando todos los derechos constitucionales de los trabajadores. Además, el cierre de la empresa, como le decía, no consideró varios convenios internacionales, el tema de los compañeros discapacitados, lo que constituye una inconstitucionalidad que fue presentada el 16 de junio en la Corte Constitucional con un pedido en el cual indicábamos estas circunstancias y pedíamos se declare el decreto ejecutivo inconstitucional. Lamentablemente la Corte Constitucional hasta la presente fecha no ha podido emitir ningún pronunciamiento, no lo ha hecho, dejando ese vacío legal que estamos esperando sea favorable para los empleados para seguir nuestra lucha. Ustedes este rato están en acciones legales y están en la indefensión en este momento. Exactamente. Lamentablemente, como el cierre de correos del 7 de agosto del 2020, fueron sacados más de 400 personas de un solo tajo. El resto de personas hemos sido desvinculadas hasta el 15 de abril de este año que salió el último grupo, y todos estamos en esta situación en la cual nuestros derechos no se han cuidado por parte del Estado. Además, el problema también radica en las personas que tienen discapacidad. Justamente el 15 de abril fueron desvinculados 3 personas.
Olinda Lucio, Olinda Lucio, Francisco Vargas y Mario Prócer. Ellos son personas que tienen en su carnet de discapacidad emitido por el CONADIS legalmente registrado una discapacidad superior al 50%. De acuerdo a la ley, ellos no podían haber sido despedidos, sino que la ley especifica que en este caso deben ser trasladados o mantenidos dentro de la institución o a otra empresa pública. Lamentablemente fueron sacados y al momento de recibir la liquidación en el caso del señor Francisco Vargas, persona que tiene 50% de discapacidad visual, ya que no tiene uno de sus ojos, le indican que tiene que recibir $1,230 por 10 años de servicio. Imagínense esa ilegalidad, es irse contra los derechos humanos. Lamentablemente, hasta la presente fecha, el gobierno actual no nos ha dado una respuesta clara y fehaciente a los pedidos que hemos hecho de información y de que se revise el proceso con el cual cerraron Correos del Ecuador. ¿Qué acciones tienen previstas ustedes frente a estas violaciones de los derechos humanos, violaciones de los derechos laborales y esta vulnerabilidad a personas discapacitadas que la ley determina que deben ser reubicados, no deben ser despedidos? Justamente los tres compañeros que le nombré hace un momento, ellos han presentado los reclamos respectivos al Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Trabajo están de acuerdo con este argumento. Ellos dicen lo mismo, que no importa el tipo de contrato que usted tenga con una empresa pública, ya que al ser discapacitado también está cubierto o protegido por la ley de discapacidades, misma que indica que deben ser ubicados o considerados 18 salarios básicos para su liquidación, cosa que no se dio en ninguno de los dos casos. Ellos están presentando el reclamo en una de las audiencias que tuvo uno de los compañeros. El inspector de trabajo estuvo de acuerdo en que presenten un juicio a la empresa de correos por esta vulneración de derechos y se comprometieron en ayudar para que el juicio salga favorable a nuestro compañero lo único que está pidiendo es que se le reconozcan los años de servicio y los valores que deben ser depositados en su cuenta después de 10 años y tener el 50% de discapacidad en el caso del señor Francisco Vargas. ¿Y ustedes no han acudido, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, a la Asamblea Nacional, a la Comisión Especializada de Derechos Laborales, por ejemplo, un amparo constitucional? ¿Algunas instancias jurídicas existen para que puedan ustedes reclamar sus derechos, señor Mesa? Claro, nosotros hemos hecho ya los acercamientos, como le decía. Primero, una vez que se posesionó el gobierno actual del señor Guillermo Lasso, nosotros enviamos sendos de oficios a la Presidencia de la República, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Telecomunicaciones, el MINTEL, que es el ente regulador de Correos del Ecuador, para que nos dé información y que nos explique cuál fue el proceso, que nos ayuden con los informes, con las copias de los informes técnicos, basándonos en la ley de transparencia que está vigente. Y hasta la presente fecha lo único que nos han respondido es los pasos que ellos hicieron nombrando los decretos ejecutivos que supuestamente cumplieron y indicándonos que tácitamente ellos como Estado pueden hacer lo que les da la gana. Hemos hecho los acercamientos con el defensor del pueblo, hemos hecho el acercamiento precisamente el día de ayer, tuvimos una reunión de trabajo con uno de los asambleístas de la Comisión Laboral, quien nos pidió información que estamos recabando para presentar una carpeta y que ellos en el pleno de la asamblea soliciten que se revise el proceso con el cual Correos del Ecuador se cerró. Además de eso, hicimos el acercamiento con el asambleísta Fernando Villavicencio de fiscalización de la asamblea, quien se comprometió a recibirnos en 15 días y analizar el proceso y, de ser el caso, presentar ante las entes de control del Estado estas ilegalidades con las cuales nosotros estamos reclamando nuestro derecho de trabajo, que fue vilmente quitado sin considerar que existían madres lactantes, sin considerar que existían personas discapacitadas, sin considerar que la mayoría de nosotros somos personas mayores de 35 años y que debemos seguir trabajando porque aún tenemos gente que depende de nosotros.
Sí, porque tenemos conocimiento que han sido las pedidas mujeres embarazadas, mujeres con hijos en brazos, personas de la tercera edad y toda la situación. En todo caso, señor Mesa, ¿cuáles son los intereses? Usted nos hablaba que hay intereses económicos detrás, ¿verdad? De la liquidación de la empresa de correos, porque es una empresa emblemática, es un patrimonio del Ecuador y se pudo reestructurar, se pudo sanear, porque era un servicio pensando no en utilidades, porque el Estado no debe pensar en utilidades, sino en el servicio. Así es. Más que todo, el Estado ecuatoriano debe mantener un servicio postal que en los países que son miembros de la UPU, de la Unión Postal Universal, que es el ente mundial controlador de lo que es el servicio postal, se debe mantener para el pueblo, por el servicio, por el costo más bajo. No sabemos hasta ahora, como le digo, cuáles son los motivos que generaron esto. Argumentamos y pensamos que esto ya fue orquestado desde años atrás, ya que Correos del Ecuador, una empresa eficiente que tenía cualquier cantidad de trabajo, comenzó a ser desmantelada, ya que llegaron los famosos técnicos a Correos del Ecuador y comenzaron a unificar servicios. Tanto es así que un servicio que costaba $1 se entregaba al mismo tiempo del servicio express que costaba $3.50. Por eso muchos clientes dejaron de utilizar el servicio express para continuar con el servicio más económico, lo que hizo que las arcas de la institución bajen, ya que del servicio express se pagaban los sueldos y se pagaban los décimos cada año. Además de eso, se compró una máquina clasificadora que supuestamente iba a generar mejor trabajo para correos, siendo una máquina demasiado grande en su capacidad para lo que nosotros manejamos, y fue comprada ilegalmente. En la Contraloría General del Estado ya reposan los expedientes de dicha compra y tenemos entendido que están buscando responsabilidades por esta compra, que no solo afectó, no fue solo un gasto innecesario, ya que al comienzo se iban a comprar 5 máquinas, se terminaron comprando 4, se construyeron galpones en sitios no estratégicos, principalmente en Quito, ya que el galpón que se construyó para Quito está ubicado en Puzuquí. Imagínense salir con la operación un cartero que entrega en el sur, tiene que salir desde Puzuquí. Imagínense en el tiempo, el tráfico, el gasto de gasolina, gasto del vehículo, lo que no es óptimo. Se les indicó en su momento, no quisieron. Lamentablemente, el penúltimo gerente que estuvo en la empresa de correos y fue el que presentó el nefasto informe, mal llamado informe técnico, porque simplemente son cifras tomadas de la realidad dentro de la pandemia, está trabajando en un courier privado. Y varios de los clientes privados que nosotros teníamos se fueron para allá. Por eso que nosotros pedimos que la ley, que los entes de control revisen este proceso y hagan un seguimiento de las personas que estuvieron al mando de Correos del Ecuador y actualmente dónde están. Y se va a descubrir cuáles fueron los intereses que ellos tuvieron para cerrar nuestra empresa. Entonces, de sus palabras podemos deducir que los Correos del Ecuador no estuvieron exentos de la corrupción, ¿verdad? No estuvieron exentos de los intereses económicos, porque la competencia quiso liquidar a los correos porque ellos querían monopolizar ese servicio y dejar al pueblo sin un servicio cómodo, sin un servicio eficiente. En todo caso, entonces yo creo que hay que transparentar, descubrir a los culpables, descubrir las intenciones que hubo, y yo no sé si usted nos recuerda un poco para que la gente se aproxime. ¿Qué servicios nomás prestaba y presta hasta ahora incluso los Correos del Ecuador para la gente de los lugares más recónditos de las 24 provincias del país y para todo el mundo? Bueno, ahorita la empresa de correos de liquidación lo único que está haciendo es entregando los paquetes que se denominan e-commerce, es decir, las compras que vienen desde los países asiáticos, de los Estados Unidos, y que son entregados después de pagar una tasa de 3,49 en las arcas de correos, que también este valor que se inventaron para entregar los paquetes que ya venían pagados del exterior, hizo que la gente deje de pagarlos, lo que ha hecho que en el galpón de Puzuquí exista más de 700,000 paquetes en sus bodegas sin que puedan ser retirados, porque
muchos de ellos contienen cosas que cuestan menos de 50 centavos y las personas que compraron eso en China prefieren olvidarse de ese paquete a pagar la tasa de 3,49. Ese es el único servicio que está dando que está dando ahorita la empresa. Pero nosotros como Correos del Ecuador teníamos varios servicios. El servicio del EMS, del Express Mail Service, que es el servicio más rápido que tenía la empresa, entregaba la documentación en ciudades principales en 24 horas o menos, que era el servicio más caro y el que daba de comer a Correos. El servicio corporativo, donde se prestaba servicio de enfundado e etiquetado de revistas, de estados de cuenta, que se ocupaba bastantes de empresas y lamentablemente, por decir esto, han tenido que irse al sector privado, donde le están cobrando casi el doble de lo que Correos del Ecuador cobraba. Además, tenemos el Servicio Postal Universal, el SPU, que es el servicio más económico que usted encuentra, el denominado ordinario, que debe llegar al lugar más recóndito, al lugar más apartado del país, y eso es lo que evitó que los couriers privados se hagan cargo del mismo, ya que es un servicio, es un servicio, más que un producto, es un servicio que se debe dar a la comunidad. Claro, es un servicio, el Estado está obligado a dar servicio y no hacer negocio. Pero de lo que usted dice, los Correos del Ecuador se autofinanciaban, tenían recursos, entonces no es un pretexto válido aquel de que trabajaban a pérdida y toda esta situación, ¿verdad, señor Mesa? Así es, nosotros, como le digo, yo tuve la suerte de ingresar en el año 2011 a Correos del Ecuador, precisamente el 1 de abril de 2011. A los 3 meses me entregaron el servicio que me haga cargo como supervisor del servicio Express, del EMS, por sus siglas en inglés, y se me olvidó de entregar unos 10 sobres. Bajó el gerente en ese tiempo, el licenciado Roberto Cabana, y de una manera no tan cortés me dijo lo siguiente: mira, tú no sabes del servicio que estás manejando. Esto da de comer a tus hijos, a tu mujer, a la familia de tus compañeros, porque el servicio express es el que paga los sueldos y paga los décimos en esta empresa. Lamentablemente, el licenciado Cabana, después del problema de las máquinas clasificadoras, se fue a otro país donde él está de director o gerente de la UPAEP, que es la Unión Postal de las Américas, ente regulador en Latinoamérica del servicio postal. Y desde ahí hasta la presente fecha no ha existido un gerente que, perdónenme la expresión, tenga los pantalones necesarios para saber guiar a Correos a buen rumbo. Nosotros somos rentables, podemos ser rentables. Lamentablemente los intereses de gente que no le convenía que Correos dé un mejor servicio metió su mano negra en la empresa y estos son los resultados. Entonces yo creo que es hora que la Asamblea Nacional, a través, por ejemplo, de la Comisión de Fiscalización del asambleísta Villavicencio, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, la Comisión de los Derechos Laborales y un sinnúmero de instancias judiciales comiencen a actuar para que se descubra la corrupción, que se descubran los culpables, y yo creo que sería un clamor del país que se recupere y se restauren los correos nacionales para que sigan sirviendo al país y no sean las empresas privadas que vienen a hacer negocio y que no piensan en el servicio, sino en la rentabilidad, en la utilidad, en la ganancia. En todo caso, ustedes, si es que no existen las respuestas que están buscando y que requieren, ¿qué acciones piensan realizar? ¿Qué determinaciones tienen previstas, señor Mesa? Bueno, como le comentaba, justamente nosotros hemos hecho los contactos con muchos asambleístas. Inclusive ayer tuvimos una mesa de trabajo con un miembro de la mesa de lo laboral, de la comisión de lo laboral, perdón, y estamos elaborando ya un documento con todos los antecedentes del cierre para que ellos lo puedan analizar. El mismo documento será entregado al asambleísta Fernando Villavicencio para que ellos revisen. Yo les aseguro a ellos y a todo el país que si meten el dedo en el proceso de cierre de Correos, donde aplasten en esa llaga, va a salir pus, porque fue un proceso ilegal, un proceso que no consideró a la gente, un proceso que no consideró el servicio para el pueblo ecuatoriano, y cerrar Correos del Ecuador,
como es cerrar ferrocarriles, cerrar TAME y otras empresas públicas que son emblemáticas, es un crimen. La historia castigará a esta gente, ya que no consideraron 190 años en el caso de Correos del Ecuador y lo quieren borrar de un solo plomazo y sin explicación. Solo para satisfacer intereses de grupos, intereses de correos paralelos, intereses económicos. En todo caso, cuéntenos cómo están las familias, cómo están las personas que fueron despedidas sin empleo, con problemas económicos. ¿Cuál es la situación? Cuéntenos, por favor, Héctor. Y bueno, en este caso, mi estimado Fernando, como usted ve, quedarse sin trabajo en pandemia, fatal. La mayoría de nuestros compañeros están sin dinero ya, porque son ya 10 meses de lo que salieron el primer grupo. Yo que salí en el mes de febrero ya no tengo dinero porque la situación está bastante fuerte. Me puse un pequeño emprendimiento, una papelería, y tengo que estar luchando día con día para poder llevar el platito de comida a la casa. Hay compañeros que están regalando el trabajo por 5 centavos la entrega de un sobre. Hay compañeros que les ha tocado estar de choferes, cambiar de actividad, y eso es duro después de haber tenido una estabilidad tan grande y ser desvinculados como fuimos desvinculados. Ojalá la conciencia de la gente que participó en los proyectos de cierre de Correos del Ecuador les permita dormir, porque imagínense, tanta gente que fue desvinculada, con problemas. Inclusive tenemos 2 compañeros que, según nos informan los familiares, fallecieron por la depresión que tuvieron después de haber sido despedidos de forma que fuimos, que fuimos sacados por la puerta de atrás, sin tener injerencia. La parte operativa, que es la que más sufrió, porque la parte administrativa siempre fue cuidada, inclusive mucha de esa gente administrativa que estuvo y fue parte de la acabose de la empresa, ahora está en la nueva empresa de correo, en la nueva empresa, en la de servicios postales, creando una nueva empresa a su modo, creando puestos para llevar a los amigos, a los panas, dejando a la gente con experiencia sin la posibilidad de retornar, porque inclusive varios compañeros habían llegado a la nueva empresa, presentado el currículum para regresar, con mucha experiencia en el sector postal, que no se enseña en ningún lado. Tiene que usted trabajar en correos para aprender primero a querer esta empresa y después saber qué es lo que tiene que hacer. Les han dicho que no, que lamentablemente todas las personas que tuvieron nombramiento en Correos del Ecuador están vetadas para ingresar en el nuevo servicio de esta empresa, lo que recae en otra violación más, una violación más que se suma, a todas las violaciones a las cuales hemos tenido y que a la corta, a la larga, van a tener consecuencias en las personas que actuaron así de mala fe. Porque los trabajadores de los correos, como usted me dice, hicieron carrera. Aparte de hacer carrera, tuvieron una empatía, un encariñamiento, un empoderamiento de la empresa y de servir a la gente. Recordemos, amigos, que en plena pandemia se descubrió que los galpones de los correos servían para que se pudran algunas colaciones escolares, ¿es así? No solo eso, eso es la punta del iceberg, no solo eso. Y más que todo, lo más chistoso de todo es que las personas que estuvieron a cargo de ese proceso, que permitieron que no solo las leches, las cosas, los uniformes, se pudran en esa bodega, están ahora al frente de la nueva empresa de correos. Imagínense a qué punto perdónenme la expresión, de cinismo, ¿no? Después de destruir algo que duró 190 años, hacerse cargo con la frente en alto, como que han hecho una gran cosa, como que al Estado le han ahorrado dinero que no era del Estado porque nosotros éramos autosustentables. Qué pena, le juro que cada vez que reviso la nómina de la nueva empresa, me pregunto, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está? Buena pregunta, ¿dónde está la justicia? Y le dimos al señor presidente Guillermo Lazo, que está todavía con los ímpetus, con todas esas ganas de la campaña,
que se fije en el asunto de los correos, que se busque la transparencia, que se encuentre a los culpables, que no sea un botín político, que no se caiga en las garras de los intereses económicos. Yo quisiera que usted dé un mensaje, y desde aquí nosotros saludamos a todos los trabajadores de los correos que han sido despedidos y que están este rato luchando por sus derechos. Que usted dé un mensaje y un pedido al presidente y a las autoridades de este país para que se solucione, que se haga justicia y que ustedes sean tratados como se merecen, como seres humanos y como trabajadores. Sí, nosotros al presidente de la República, don Guillermo Lasso, como le hemos dicho en todas las entrevistas y en los documentos que le hemos pasado, recíbanos, escúchenos, escuche el clamor de tanta gente. Justamente ayer le escuchaba indicando que él va a hacer lo posible por reducir el índice de desempleo en el país. Esta es una oportunidad, no cierre las empresas públicas. Dé a alguien que sepa administrar, alguien que no esté embarrado por la corrupción anterior y que permita crecer con esta idea de empresa pública que a la corta a la larga es rentable. Si no, los couriers que se abrieron después de que cierren correos, ¿de qué viven? Si hay muchos couriers que se han hecho millonarios haciendo trabajo que hacía antes correos. Y a mis compañeros, porque aún seguimos siendo compañeros, que fuimos desvinculados, no decaigan en la lucha. Seguimos peleando para que reconozcan nuestros derechos, reconozcan el derecho de las personas que ya no están, que nos dejaron, de las personas que están con niños pequeños, con las personas con discapacidad. Estamos peleando por eso. No necesitamos nosotros que nos den la razón, sino que nos devuelvan nuestros trabajos, que nos devuelvan una liquidación justa y que se reconozca. Ya basta, señor presidente, de corrupción. Todos los días se escucha corrupción. Mete el dedo donde debe meterse. Nosotros le en las decisiones que usted tome, siempre y cuando estas sean con la intención de acabar con la corrupción del país. Comience por correos, recíbanos, permítanos hablar con usted y explicarle cómo es la situación y para encontrar los responsables de esto. Muchísimas gracias al señor Héctor Mesa, él es presidente de la Asociación de Ex Trabajadores de los Correos Nacionales. Lo que pasa con los correos está pasando con los ferrocarriles, está pasando con TAME, está pasando con las otras empresas que el señor Moreno, mediante un decreto y mediante un plumazo, eliminó o quiso eliminarlo. Pues el señor Lasso tiene la posibilidad de reivindicar y de devolver al país esos patrimonios que son parte de la historia del Ecuador. Señor Mesa, mucho gusto, buenas noches, muy amable, mucha suerte en sus luchas. Muy amable a ustedes y permítame felicitarles por el intermedio de su importante medio de comunicación, la valentía que tienen los periodistas en redes para denunciar estos casos. Un abrazo bien cordial a todos ustedes, que no es solo mío, sino también de los cientos de trabajadores que quedamos en la calle por ignominia de un gobierno incapaz de solucionar los problemas. Muchas gracias por la oportunidad y buenas noches. Gracias a usted, el señor Héctor Mesa, presidente de la Asociación de Trabajadores de los Correos Nacionales, ha estado aquí en Pensamiento Crítico este viernes 16 de julio del 2021, hablando de la situación real, de la corrupción y de las soluciones que esperan para los Correos Nacionales. Señoras y señores, volveremos el próximo lunes a seguir hablando con una voz alta y pensando así, libremente, para bien del país. Galo, buenas noches. Agradecemos al invitado de esta noche y a ti también, Fernando. Gracias. Les recordamos que Pensamiento Crítico llegó gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con esto nos despedimos hasta el día lunes. Muchas gracias. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.